Muy buenos días a todos. Les damos una especial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a esta hora desde diferentes países, como lo son Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Panamá, Guatemala, Bolivia. En este momento, siendo las 10:06 de la mañana en Colombia, vamos a dar inicio a este webinar promocional, Línea Base Energética y su aplicación en sistemas HVAC. eh, eh, Temática correspondiente al módulo 2, planificación energética, construcción de level y recursos para un CGEN a cargo del ingeniero Alex Barraza. Esta temática hace parte de la diplomatura de eficiencia energética, actividad que está en convocatoria abierta desde Acaire. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, yo soy asistente logístico de formación y eventos y estaré apoyándolos en toda la logística de este webinar. Antes de empezar, es importante pues recordar y tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Ustedes como asistentes tienen disponible la herramienta en la parte inferior de chat. Ahí pueden consignar todas sus dudas e inquietudes para posteriormente, al finalizar la conferencia, dar lectura a las mismas para darles respuesta. Entonces, en la parte inferior van a encontrar un icono de chat. Ahí pueden consignar cualquier pregunta. Adicional a esto, si presentan algún error de conectividad, fallas técnicas en cuanto al audio, se pueden retirar y volver a ingresar por el mismo enlace que les enviamos a su correo electrónico. Y tener en cuenta que esta actividad está siendo grabada para posteriormente ser subida en el canal de YouTube de Acaire para que ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación o compartir esta información con las personas que ustedes crean que es de interés. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a dar paso al ingeniero Alex Barraza, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector cumpliendo las funciones de desarrollador de negocios, consultor HVAC y gestor y gestor energético, como ingeniero mecánico y magíster en gestión energética. Tiene una consolidada experiencia en diseños y mantenimiento de equipos HVAC y detección de fallas, oportunidades de ahorro y formulación de proyectos energéticos y análisis de datos. Bienvenido, ingeniero. Buenos días a todos. Por favor, me confirman cuando se vea la pantalla, si en forma de Inge, te escuchamos bien. Nos hace falta ver tu pantalla. falta el pantalla. Listo. Listo. Por favor, me confirman. ¿Sí se ve? Perfecto, ingeniero, sí lo vemos. Listo. Buenos días a todos. Entonces, sean bienvenidos a esta charla. Básicamente es una introducción y hablar un poco de lo que se trata el, el diplomado en gestión eficiente de la energía en el equipo GIVAT y R. Para esta charla, pues quiero iniciar con estas palabras que vamos a ver aquí: línea base, eficiencia energética, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, energética, calentamiento global, cambio climático, transición digital y desempeño energético. Todas estas palabras están interrelacionadas y obedecen, digamos, que a unas disrupciones que estamos viviendo en este punto de la historia, que es la transición energética puntualmente y también la transición digital. Hoy puntualmente vamos a hablar sobre línea base energética y pues algunas de sus aplicaciones, pero quiero que se vean que todas estas palabras están relacionadas y en el diplomado pues trabajamos cada una de estas palabras desde diferentes enfoques y entrelazándolas entre ellas, viendo cómo la línea de base energética te puede ayudar al cambio climático. ¿Cómo podemos relacionar esto? Pues ahí lo vamos a ver un poco sobre esto, cómo podemos cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo esto puede ayudar a identificar mejoras en el desempeño energético para apoyar la transición energética, entre otros. Y con una de las preguntas que quiero iniciar es tener una idea de cuánto se está consumiendo energía a nivel mundial. Entonces, esto es una gráfica sacada de la página de NerdData, que básicamente nos muestra que para el año 2022
el consumo total fue de 14.585 megatoneladas equivalentes de petróleo. Son una unidad bastante grande que para que se hagan una idea, una megatonelada equivalente de petróleo son 11.630 gigavatios hora. Y si queremos ver una megatonelada en equipos de 5 toneladas de acondicionamiento de aire, es como si tuviéramos prendidos 36.921 equipos de 5 toneladas durante 4/7 todo el año. Entonces, eso es lo que equivale a una megatonelada. Lo que quiere decir es que el consumo del planeta entero es bastante significativo. Y de este consumo, pues podemos observar en esta gráfica también que básicamente el 80% viene de combustibles fósiles, repartidos entre carbón, 27%, petróleo, el 30% y gas, el 23%. Ahora, ¿por qué esto es tan importante tenerlo en cuenta? Hemos hablado de que las emisiones de, de gases de efecto invernadero, que básicamente vienen de estos combustibles fósiles, pues están dañando, por así decirlo, nuestro clima. En esta gráfica podemos ver cómo el 70% de las emisiones mundiales se concentran básicamente en estos países que están acá, sin desmeritar el resto, claro está, pero estos países como China, Estados Unidos, India, Rusia, entre otros, pues están haciendo un aporte en toneladas de CO2 bastante significativo. Y esto lo que está haciendo es que aumente un efecto que se llama invernadero, que a su vez está provocando unos cambios climáticos que se ven reflejados en diferentes formas, como sequías en algunos lados, lluvias en otros. Vamos a ver un poco de esto. Y para, pues, contextualizar un poco, de pronto, esto yo sé que lo han visto muchas veces, pero para aclararlo, así es como se vería el calentamiento global, un conjunto de gases que están cubriendo la atmósfera y que no dejan escapar los rayos que vienen del Sol. Al rebotar estos rayos entre la superficie de la Tierra y los diferentes gases que están alrededor de la atmósfera, quedan atrapados y lo que están haciendo es que se caliente junto con estas líneas rojas que aparecen acá. Y esto, al elevar la temperatura, pues genera problemas como elevación de temperatura, tormentas más potentes, aumento de sequías, de océano, escasez de alimentos, riesgos para la salud. Todo esto, digamos que trae problemas para la existencia humana y en general de todas las especies y lo que buscamos todo es que esta transición energética que no es más que ir de un energético a otro energético, en este caso, de energéticos fósiles a energéticos renovables o con bajo impacto en la generación de gases de efecto invernadero, pues nos ayude a detener todos estos efectos. Y precisamente el panel de expertos cambio climático que vienen estudiando, digamos que todos estos fenómenos desde 1988, da una recomendación que se hagan implementaciones de sistemas de gestión de la energía. ¿Para qué? Para poder controlar, medir, cuantificar y saber cuánta energía se está consumiendo, cuántas emisiones se están consumiendo y eventualmente implementar mejoras para que podamos mitigar esta generación de gases de efecto invernadero. Ahora, puntualmente, dentro del diplomado aquí, pues adelantando un poco, vamos a estar enfocados y hablando alrededor de la ISO 50001, hay otros protocolos como el protocolo PMPP, de la EVO, y, pero tomamos como referencia esto porque digamos que en países que normalmente trabajamos, es una referencia. Sin embargo, esto no dista de otros protocolos. Todos los protocolos están enfocados a sistemas de gestión de la energía, digamos que tienen muchas similitudes, y entre esas similitudes está el establecimiento de una línea de base energética. Ahora, un sistema de gestión de la energía se vería de esta manera. Eh, la idea es que podamos enfocarnos que más, los que son más aplicados y en el diplomado se habla mucho de cómo podemos, desde la planificación energética, poder implementar indicadores que te ayudan a hacer seguimiento, medición y análisis y evaluación del desempeño energético y poder hacer una verificación de este para implementar mejoras y que se puedan identificar también haciendo uso de la línea de base energética. Ahora, hay un concepto muy importante dentro de todo esto que es el concepto de eficiencia energética. Algunos pueden asociarlo como la optimización de los recursos y normalmente se debe medir a través de indicadores energéticos.
que pues hay muchas formas de medirlos, pero el más común o el más utilizado es el que relaciona la energía utilizada con la energía suministrada, independientemente de cuál sea la energía utilizada, que puede ser una fuente eléctrica o puede ser gas natural, puede ser petróleo, y la energía suministrada, en nuestro caso en los equipos GIVAS, puede ser, por ejemplo, la cantidad de agua helada que genera un chiller o el espacio refrigerado por una manejadora, entre otros. Teniendo esta relación, pues podemos determinar nivel de eficiencia de nuestros equipos y la idea es que esto mejore a partir de, de modificaciones que se hagan en la operación, el mantenimiento o cambios tecnológicos. Y todo esto debe ser controlado a través de un sistema de gestión que te permita poder reportar ahorros de manera objetiva para pronto, si quieres más adelante hacer beneficios tributarios, poder demostrarlo o simplemente hacer un seguimiento de este y las mejoras continuas. Igual, uno de los conceptos cual más trabajo para el tema de eficiencia energética es el concepto de producir más con la misma cantidad de energía o consumir menos con la misma cantidad de producción. Pues un escenario ideal sería producir más consumiendo menos. Digamos que esto es lo que buscamos al fin y al cabo con las mejoras que se implementen, ya sea operativas, de mantenimiento o tecnológicas. Y un ejemplo de por qué esto es tan importante es este caso. Tenemos un chiller y el chiller puede tener una fuente dependiente de hidrocarburos, que son, no sé, una termoeléctrica o el mismo Sistema Nacional de Energía que manejemos, o una fuente energética de energía renovable. Independientemente de cuál sea la fuente, si nosotros mejoramos la eficiencia energética, estamos aportando a reducir las cantidades de emisión en la atmósfera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos una fuente dependiente de hidrocarburos, pues al necesitar menos energía, pues se van a emitir menos CO2. O por el contrario, si tenemos una fuente de energía renovable, al necesitar menos energía, pues tenemos mayor capacidad disponible para reemplazar otras fuentes de hidrocarburos. Entonces, por eso se hace tan importante de que nosotros mejoremos la eficiencia energética y esto lo podamos cuantificar. Entonces, uno de los datos para que se lo lleven en mente que se dio durante el foro de Davos del año 2022, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía mencionó que la reducción del 40% del consumo slash emisiones se puede hacer con eficiencia energética, entendiendo eficiencia energética como estas mejoras que se hagan desde el punto de vista tecnológico, operativo, de mantenimiento. Entonces, es un potencial bastante alto que podemos alcanzar y la idea es poder capturarlo en los diferentes procesos. Pero para esto, pues tenemos que saber identificarlos, saber medirlos, poder hacer un control en el tiempo de esto. Conceptos importantes a tener en cuenta. El concepto de eficiencia energética y el concepto de desempeño energético, que si bien están interrelacionados, normalmente asociamos más a la eficiencia energética como una división, la energía utilizada y la energía útil y la energía utilizada. Ejemplo puede ser los indicadores como el COD, el IR, el CIR, IP-LB, de Schiller, entre otros, que esto nos permiten saber cómo se encuentra el equipo. Sabemos que un equipo de eficiencia 13 BTU por cada vatio hora es menos eficiente que tal vez uno de eficiencia 21. Normalmente en el comercio algunas referencias las identificamos de esta manera. Entonces, ya con esto podemos tomar una decisión si nos vamos con un equipo de eficiencia 21, un equipo de eficiencia 13 o 16 o 18, que el fabricante lo que ofrezca. Desde ese punto ya estamos tomando decisiones basadas en la eficiencia energética. Sin embargo, hay un concepto importante también que se llama desempeño energético. Si bien este te dice cómo se encuentra el equipo para un punto de operación, este puntualmente te va a dar una referencia de cuánto ahorra realmente respecto al funcionamiento con el que venía el equipo. ¿Cómo así? Imagínense que tenemos un equipo chiller que está consumiendo 1 kilovatio por cada tonelada de refrigeración que produce actualmente. Y a través eh, de que se están viendo afectado el funcionamiento del chiller, llámese que se ensució el condensador o una obstrucción en alguna de las tuberías, tal vez una pérdida de refrigerante. Este equipo empieza a consumir 1,2 kilovatios por tonelada, es decir, empieza a consumir más de lo que normalmente debería consumir.
Entonces, el desempeño energético, si tomamos como referencia este 1 kilovatio, que es lo que normalmente consume, y después pasa a 1,2, este equipo lo que está haciendo es que está sobreconsumiendo 0,2 kilovatios por tonelada, siendo este valor como la diferencia entre la referencia, perdón, la referencia, que es 1 kilovatio por tonelada, contra el valor real. Entonces, esto nos va a dar el desempeño. Con esto podríamos decir que pues, este equipo está sobreconsumiendo 0,2 kilovatios por tonelada de refrigeración. Estos valores, si bien uno conversa con el otro, este para efectos de seguimiento, pues es mucho más relevante. Por otro lado, y objeto de esta charla, el concepto de línea base. Precisamente esta línea base nos va a establecer esa referencia con la cual podemos medir o comparar el desempeño energético que tengan nuestros equipos. Cuando hablo de equipos, pueden ser condensadores, manejadoras, chiller, distritos térmicos, no sé, centrales de amoníaco, entre otros sistemas de gestión de vapor, todo esto que tenga que ver con el tema. Y una forma de ver una línea base o las diferentes líneas base, ejemplo, aquí tenemos tres líneas base. Una línea base construida con el consumo histórico del equipo, otra línea base construida con el consumo deseado y otra línea base construida con el consumo según diseño. Dentro del diplomado, pues vamos a explicar cuáles son las diferencias entre estas y digamos, cuál sería la opción más recomendada para hacer el seguimiento. Aquí rápidamente, esta línea base, su nombre lo dice, toma los puntos de consumo reales versus la producción que tiene nuestro sistema y a través de métodos de regresión lineal, aquí tú me vas adelantando un poco, no todas las líneas bases necesariamente tienen que ser lineales, podemos construir esta línea que está acá y establecerlo como punto de referencia. O también podemos establecer un consumo deseado, se puede calcular a partir de las mejores operaciones que tiene nuestro sistema y establecer una línea meta. Y en algunos casos, que tampoco es muy recomendable, se podría establecer una línea base según el diseño. Aquí explico por qué rápidamente no es recomendable una línea base según el diseño. Porque normalmente unos valores según el diseño fueron calculados en condiciones ideales y esas condiciones ideales no son fácilmente replicables en, en nuestra operación. Entonces, el desempeño, dependiendo de contra qué nos comparemos, va a ser mayor o menor. Si nos comparamos, por ejemplo, contra el consumo de un diseño, es decir, un consumo ideal, pues vamos a tener este valor de desempeño que sería la diferencia entre el consumo real y el consumo base, o si nos comparamos contra el consumo deseado, sería esta, y si nos comparamos contra el consumo histórico, pues sería este. Esto es una forma bastante objetiva de medir cómo nos estamos comportando y la idea es que esto lo podamos hacer en línea a través de métodos que nos permitan rápidamente saber si nuestro equipo está bien o está mal. Un uso también muy relevante de esta línea base, que por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, esto sacado del protocolo IPMP de la EVO, donde la línea azul corresponde a los valores reales de energía que está llevando el tiempo un sistema, llámese chiller, manejadora, condensador, quieran llamarlo. Y pues a partir de estos consumos históricos nosotros desarrollamos pues, una línea base. Entonces, graficamos esta línea salmón que sería el consumo base, que viene de esta línea base construida con los históricos, y en algún punto de la operación hicimos una mejora. Esta mejora puede ser tecnológica, de operación, de mantenimiento, entre otros, y notamos que el consumo real pues empieza a bajar y a comportarse de esta manera. Ahora, es súper importante este consumo de energía base para poder determinar los ahorros. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos hecho ninguna mejora, pues el consumo sería el de arriba. Pero como se hizo la mejora, entonces el consumo empezó a ser de abajo y la diferencia entre lo que habría consumido antes y lo que está consumiendo ahora correspondería a los ahorros. Y ya estos ahorros se pueden cuantificar desde el punto de vista energético, en kilovatio horas o en reducción de combustible como metros cúbicos de gas, o sea, galones de petróleo, entre otros. También en términos económicos, este ahorro equivale a tantos dólares, ya eso nos permite pues justificar las inversiones que se pueden hacer en esta mejora. Y también esto se puede convertir en toneladas de CO2 dejadas de emitir a través de los factores de emisiones correspondientes de cada sistema. Entonces,
esto es una de las aplicaciones súper importantes que nos va a ayudar también a evaluar si esta mejora fue efectiva o no. Se imaginen que en vez de que estuviera por acá abajo, este valor estuviera por acá arriba, entonces ya no sería una mejora, sino una desmejora del sistema. Y también podríamos cuantificarlo. También ayuda a evaluar, por ejemplo, esto fue un caso real en un centro comercial donde a través de la línea base se evidenció cómo el proveedor que hacía mantenimiento a los chillers no lavó bien los condensadores. ¿Por qué? La mejora fue la lavada del condensador de los chillers. Se hizo la lavada del condensador de los chillers y el equipo siguió consumiendo lo mismo. Entonces, pues, las presiones se mantuvieron iguales, también se dio cuenta a través de esto. Entonces, a través de esto se le dijo al proveedor, ven, hiciste una lavado de condensador y el consumo se mantuvo igual. No estuvo bien hecho, por favor, repítelo. El proveedor repitió la lavada del condensador y ahí sí se vio el cambio en el consumo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que al disminuir la presión de condensación o la temperatura de condensación, que tiene que ver mucho con la suciedad de los condensadores y también la temperatura ambiente, al reducir este valor, pues normalmente lo que se espera es que el consumo también se reduzca y por ende, pues mejore su desempeño. Entonces, esta es una herramienta súper importante para hacer este tipo de seguimiento. ¿Y todo a través de qué? De la energía base que se saca a partir de la línea base. Ahora, sí, rápidamente también, una línea base puede ser una regresión lineal, que es lo más común que vemos o lo que conocemos, también aclarando que no necesariamente tienen que tener un valor positivo en el intercepto, que no necesariamente un R cuadrado de 77% necesariamente tiene que ser bueno. Todo esto lo tocamos también en el diplomado para explicar por qué. Pero las líneas base también pueden ser valor fijo. Hay sistemas donde por más que cambie la demanda, la producción, el sistema sigue consumiendo lo mismo. Entonces, en este caso se puede tomar como un promedio del consumo en el tiempo y este puede ser tu referencia. Pero también la línea base, como les mencioné, no necesariamente tiene que ser lineal. Puede ser una regresión de este tipo, lineal, curva, y también la variable energética puede ser un índice. Todo esto depende, pues, cómo se encuentra el sistema. Entonces, quiero que se lleven esto porque dependiendo del sistema, cómo estén los datos, los mismos datos nos van a decir cuál va a ser la mejor línea base a establecer. Y pues hay una metodología completa que te da el paso a paso de cómo hacer esto. Ahora, ¿para qué también nos puede ayudar la línea base? Por ejemplo, en este caso, podemos medir el deterioro de un equipo a través del tiempo. Entonces, vemos cómo a medida que el equipo pues va llevando sus años, o sea, deteriorando el serpentín, que estas lainas empiezan a dañarse con el tiempo por el desgaste natural o acelerado que tenga el equipo. Entonces, como vemos cómo esta línea base se va moviendo en el tiempo. Inicialmente estaba por acá, por ejemplo, consumía al 100% de la carga 0,75 kilovatios por tonelada, pero a los 4 años ya consume 1,2 y así hasta ya a los 10 años que consume 1,7 para decir unos valores. Entonces también esta es una forma de medir cómo se está comportando nuestro equipo y poder determinar si en este punto pues ya merita un cambio. ¿A través de qué? De cálculos tan sencillos como, bueno, si yo cambio un equipo de 10 años por uno de 5 años, la diferencia entre uno y el otro va a ser de, digamos, 1 kilovatio hora por tonelada de refrigeración. Si el cada trabaja 24/7 y la tarifa de energía está tanto y al año da tanto, ¿en cuánto recupera la inversión? Listo. Este tipo de análisis se hace a partir de precisamente líneas básicas. Y uno de los módulos del diplomado habla especialmente de cómo hacer estos análisis financieros y presentarlos. Todo esto apoyado pues en indicadores que vienen a partir de la línea. ¿Qué también puede ser una línea base? Una línea base también puede ser una simulación. Realmente el tema con este tema es, de simulaciones que tienden a ser costosos eh, o imprácticos al momento de utilizarlo, pero nosotros nos podemos comparar contra una simulación a la cual le podamos poner las diferentes variables que afecten el comportamiento de los equipos. Aquí hay un ejemplo rápido que se puede hacer con los software de los fabricantes de los compresores. Esto ya sería un consumo según diseño, lo cual sería un ideal. Sin embargo, se podría establecer como punto de referencia. Y si existe un software que ya te permita poner
gráfica de desgaste de los equipos o que te pueda construir el modelo termodinámico del sistema. También podrías hacer una simulación mucho más acertada de cuánto debería consumir el equipo en función de las variables productivas. Sin embargo, como les comento, si bien es posible, normalmente no es tan práctico o económico implementar este tipo de sistemas, pero si se logra hacer, se puede utilizar. Por otro lado, importante tener claro que son variables relevantes. Aquí rápidamente les recuerdo, todo esto se trabaja en el diplomado, se explican todos los conceptos necesarios para poder trabajar el tema de construcción de línea base y sistemas de gestión. Y este se asocia con aquellas variables que impactan directamente y significativamente sobre el consumo de energía. Entonces, aquí tenemos un sistema que tiene una demanda en toneladas de refrigeración y un consumo en kilovatios. Normalmente se espera que si aumenta la demanda, pues aumente el consumo. Y esto lo vemos a través de esta gráfica de dispersión que aparece acá. Importante, en algunos puntos cuando la demanda está en 80, consume, por ejemplo, 55 y en otros puntos consume 70. Aquí nos empezamos a preguntar por qué pasa esto si es la misma demanda. Y aquí empiezan a entrar otras variables que afectan el consumo de energía, como el set point, la presión de condensación, temperatura de ambiente, frecuencia de los equipos, número de personas, entre otros. Entonces, de manera analítica, uno puede identificar cuáles son estas variables que afectan el desempeño energético y también dar recomendaciones para controlarlo. Entonces, el ejemplo que les comentaba, en este caso hay un equipo que consume para 90, consume un valor y otros valores. En este caso, la variable significativa es el set point. Cuando el set point se acerca más a 73 grados Fahrenheit, tiende a consumir menos que cuando se acerca a 63 grados Fahrenheit. Esto sería básicamente como poner el termostato, no sé, en 16 grados Celsius, que hay una falsa creencia de que cuando se pone en 16 grados entonces el equipo va a enfriar más. Bueno, sí tiende a enfriar más, pero al final lo que se busca no es que enfríe en los sistemas de climatización, sino que de confort. Y con un ajuste tan simple como poner el set point en el valor correcto de confort, pues se puede tener estos ahorros, pasando de un consumo de casi 80 kilovatios hora a un consumo de 60 kilovatios hora, que si lo multiplicas por el tiempo, pues es una cantidad significativa de ello. Entonces, a través de la analítica podemos identificar cada una de estas recomendaciones y cómo afectan las diferentes variables relevantes. También clasificándolas entre variables relevantes controlables, no controlables, por operación y mantenimiento, entre otros. Igual en el curso se explica todo esto. Pero aquí hay un pequeño abreboca. Entonces, por ejemplo, aquí el efecto del set point sobre la eficiencia del equipo. Ahora, como les mencioné, desempeño no es más que la diferencia entre el punto real y el punto de línea base. Entonces, este valor va a ser muy importante porque nos va a permitir construir los diferentes indicadores de desempeño energético y también medir las mejoras. Como les comentaba, aquí hay un ejemplo de cómo un sistema pasó de consumir este valor de desempeño en sobreconsumo a través de una mejora, ya sea tecnológica, operacional o de mantenimiento, que asociando tecnología, por ejemplo, la implementación de un variador de velocidad, operacional a un ajuste de set point correcto, 24 grados Celsius en algunos casos, 22, 23, no 16 grados Celsius, o una acción de mantenimiento, como sería el lavado de los condensadores. Entonces, al implementar estas mejoras, lo que se espera es que este punto real pase a un punto que esté por debajo de la línea de base y genere ahorros. Entonces, la idea es que podamos y sepamos cómo medir estos, estos estas mejoras que se hagan y poder demostrar ya con números de una manera objetiva y a través de una metodología validada como la ISO 50001 cuántos están los ahorros. Ahora, se imaginen si tuviéramos estas situaciones, esto son fotos reales que he ido recopilando, tengo un poco muchas más, pero se imaginan que si se presenta un caso como por ejemplo este de acá, podamos nosotros medir cómo se está comportando el equipo y cuando hagamos una corrección de esto, medir cómo es el resultado. Esto sería muy valioso para la gestión y para poder demostrar la efectividad de lo que hagamos. Entonces, en el día a día nos podemos encontrar algunas cosas como esta. Estoy seguro que muchos han vivido este tipo de situaciones. Mejor aún,
eh, cosas que algunas personas creen que son mejoras, pero definitivamente no lo son. Y una de las formas de mostrarlo es a través de la medición, la línea base, de que, por ejemplo, esto definitivamente no va a hacer que consuma menos, pero se puede identificar o encontrar en la industria definitivamente operaciones, no como esta, pero sí similares a esta. Entonces, aquí los tips rápidos para tener en cuenta es que, por ejemplo, si nosotros disminuimos en 3 grados Celsius la temperatura de condensación, podemos tener un ahorro cercano al 5% del consumo de energía del compresor. Y también podemos aumentar la capacidad de enfriamiento en un 4%. Esto solamente con la disminución de la temperatura de condensación. ¿Y cómo se hace esto? Con actividades tan sencillas como mantener limpio el condensador, realizar la carga correcta del sistema, verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores, verificar que no se presenten obstrucciones como una bolsa o un pájaro, entre otros. Y son acciones que se pueden ejecutar en el día a día de manera fácil y tienen un impacto importante, solo que normalmente estos impactos no se miden, no se visualizan tan fácilmente. Por otro lado, pues aquí otras recomendaciones, por ejemplo, si aumentamos en 3 grados Celsius la temperatura de evaporación, claro está, manteniendo el valor que se necesita para poder tener el resultado esperado, dependiendo si es climatización, refrigeración o congelación, podemos tener ahorros de 1% del consumo de energía del compresor. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Con actividades tan sencillas como mantener limpio el evaporador, verificar que no se presente fuga de refrigerante, que el compresor no se esté congelando en algunos casos, sobre todo en baja. Personas entienden como que el congelamiento de las tuberías o de compresor significa que el equipo está trabajando mucho mejor. Es así. Y también con actividades como mantener correctamente el sobrecalentamiento de los equipos, que por ejemplo en el caso de las válvulas de expansión termostáticas para climatización debería estar entre 5 y 8 grados Celsius. Entendiendo que el sobrecalentamiento es un mal necesario para evitar de que los equipos se dañen, pero realmente el sobrecalentamiento es una ineficiencia que tienen los equipos. Igual, de todo esto se profundiza un poco. Otro tip, el tema del set point. O sea, se puede conseguir ahorro entre 6 y 8% solo por tener un set point adecuado, teniendo en cuenta que hay personas que si esta mirilla pudiera llegar a -10, allá la pondrían. Entonces, son prácticas que se ven en el día a día y no deberían hacerse. Por ejemplo, también se puede hacer la implementación de tecnología inverter, que pueden mejorar entre un 25 y un 50% la eficiencia del sistema, o también utilizar esa opción ECO, que puede mejorar hasta un 30% el consumo de energía de los equipos, y son actividades que tenemos a la mano. Las otras 5 recomendaciones, pues, cuando estén haciendo el diplomado, se las darán y muchas más. Para tener en cuenta, en el diplomado se dan recomendaciones por tipo de equipo. Por ejemplo, para motores, para calderas, para chillers, entre otros. Y se amplía un poco más este concepto. Y pues, al tener ya estas recomendaciones y la forma de medirlas correctamente, pues podemos justificar mucho mejor el trabajo que realizamos. Ahora, concepto importante, revisión energética, uno de los conceptos que se trata en la norma. ¿Sí? Eh, lo que busca esto es que podamos definir qué tipo de energía utilizamos, cómo se usa la energía, quién es el uso significativo de la energía, quién es más eficiente, qué mejoras se pueden aplicar, entre otros. Y con actividades tan sencillas como por ejemplo, hacer un balance de energía, nosotros podemos identificar quiénes son los equipos que mayor consumen, cuáles son los equipos con mayores ahorros, perdón, con mayores ineficiencias, y a través de esto poder establecer una lista de prioridades para implementar mejoras. Eso también a veces se nos dificulta al momento de priorizar qué actividades se deben de hacer. Todo esto igual también se ofrece una metodología para poder evaluar cosas o actividades que tenemos que hacer, recolección de información básica, todo esto va a ayudar a poder establecer sistemas de gestión, poder tener referencias objetivas para poder hacer la medición correcta de los beneficios que se pueden capturar a través de las mejoras. Estos datos, pues, la idea es poder tabularlo. Todo esto hace parte de la metodología que se explica. Y
algo importante también que tocamos y vemos su utilidad dentro de las explicaciones que se dan en el diplomado es cómo un flujograma de proceso nos puede ayudar a identificar oportunidades. Con el hecho de tener claro cómo trabajamos los energéticos de cada sistema, podemos identificar dónde deberíamos empezar a hacer las actividades de mantenimiento, operativas o tecnológicas. Entonces, aquí hay un ejemplo, cómo se han interrelacionado los diferentes energéticos con la operación de la edificación o la industria. Y a veces no se tiene claro estos flujogramas y al momento de tener claro estos flujogramas y medir en puntos estratégicos, pues, podemos ayudar a mejorar la gestión con el tiempo. Que lo que pasa normalmente es que nos damos cuenta que el equipo no está funcionando bien es cuando se daña. Entonces, si a través de la gestión energética vemos que el equipo empieza a consumir más, puede ser por un daño. Y así, solamente desde el punto de vista de energía, podemos evitar fallas. Entonces, también se dan recomendaciones de a cuáles equipos se debería implementar medición. Porque hay que tener en cuenta que la medición normalmente no es barata y si la vamos a hacer en línea, más aún, entonces tampoco una recomendación acertada sería ponerle medidores a todos los equipos. Aquí, adelantando un tip, la idea es que uno ponga por lo menos la medición adecuada a los usos significativos. Ahora, también explicamos cómo el uso de los diagramas unifilares nos ayuda a poder hacer una revisión energética. Explicamos cómo hacer un balance de energía y cómo calcular las diferentes eficiencias de los equipos de tu transformador para poder identificar de pronto si hay alguna novedad en este, un chiller, una bomba, cómo esto al final se ve reflejado en una eficiencia global del sistema. Entonces, aquí hay un ejemplo rápido y práctico de las diferentes variables que se necesitan para calcular esta eficiencia y se hacen ejercicios prácticos para poder estimar estos valores. También hay una identificación de los usos significativos a través de la utilización a través de un diagrama de Pareto. Pues se explique cómo construir este diagrama y esto rápidamente nos va a decir sobre qué equipos debemos actuar. Por ejemplo, en este caso, la idea es actuar sobre este conjunto de equipos desde el chiller 3 hasta la bomba 3, porque básicamente constituye el Pareto del sistema, o el 80% del consumo total del sistema, y ya es más fácil trabajar sobre 5 equipos que trabajar sobre 10 equipos. Sabiendo que si aquí implementamos una mejora, la medimos, la cuantificamos y le hacemos seguimiento, estamos impactando de manera significativa sobre el consumo total del sistema. Entonces, vemos que estos conceptos son interesantes tenerlos en cuenta y la línea base nos va a ayudar mucho a poder cuantificar todos estos datos ahora. Por otro lado, como les comenté, hay que definir cuáles son las variables relevantes. Este valor de desempeño que aparece aquí viene de la línea base. Y aquí hay diferentes variables como la temperatura ambiente, temperatura de condensación, presión de condensación, y vemos cómo estas variables tienen relación fuerte con el desempeño. Y a partir de esto podemos también determinar si, por ejemplo, la temperatura ambiente, al ser una variable relevante, pero no controlable, esta debe ser incluida dentro de la línea base. Se explica cómo se hace ese proceso. O, por ejemplo, la presión de condensación, que es una variable controlable, porque se puede controlar, se da la explicación de, bueno, cuál sería la recomendación de la presión de condensación y qué se debe hacer para poder mantener estos valores en una condición tal que te genere ahorro. Entonces, por ejemplo, en este caso, la recomendación sería que la presión de condensación esté por debajo de 353 psi. ¿Y eso cómo se hace? Con las mejoras esas que hablamos arriba. Y si nosotros buscamos que esta, o garantizamos que esta presión esté por debajo de 353 psi, la probabilidad de tener ahorros aumenta. Entonces, de esta manera, pues se van dando recomendaciones. Y todo esto, repito, se explica dentro del diplomado. Ahora, para terminar, quiero mostrarles algo rápido. Por favor, confirman si se ve la... Voy a cambiar la presentación. Sí. Por favor, me confirman si se ve, listo, una hoja Excel.
me parece que aquí se ve. Listo. Esto es un ejemplo de todo el proceso constructivo desde una línea base que va desde la recopilación de los datos, una estadística descriptiva, filtrado de datos, digamos, cuantificación de ahorros, generación de modelo y la explicación de cada uno de estos estadísticos, cómo se vería una línea base y su línea meta, que en este caso sería la puntuada, qué significa cada uno de estos estadísticos que aparecen acá, cómo hacer análisis de desempeño y gráfica de desempeño, entendiendo que los valores en rojo son sobreconsumo y los valores en verde son ahorros. Una gráfica de Q que nos permite saber en el tiempo cómo se está comportando el sistema. Aquí rápidamente, por ejemplo, cuando este Q, que es la suma acumulada del desempeño, tiene pendientes positivas, significa que hay un periodo de sobreconsumo, es decir, de aquí el 4 de septiembre al 29 de octubre hubo un periodo de sobreconsumo, posiblemente por una mala operación, y luego de esto, pues viene un periodo de ahorro, que son pendientes negativas. De igual forma, cómo hacerlo desde el punto de vista de ese base 100, que ya nos va a dar de manera porcentual cómo están los ahorros por los sobreconsumos, y llegar a este tema de hacer análisis de desempeño para poder implementar recomendaciones. Este caso similar al que ya había hablado, desempeño, con el que usted viene de la línea base, esto es un sistema real. Este sistema, esta gráfica lo que está diciendo es que si mantienes la presión de condensación por debajo de 193 psi, pues la probabilidad de que tengas ahorro va a aumentar. Entonces, este tipo de análisis, la idea es que pues se puedan hacer, se hará un entorno de Excel, aunque también se puede hacer otro software como Python, R, entre otros, pero la idea es que conceptualmente se viven cómo se hacen estos análisis y ya puedan identificar estas oportunidades dentro de su sistema. Es un equipo de R290 al cual solamente con tener la presión de condensación por debajo de esto, pues podemos aumentar la probabilidad de ahorro. Y entre otras cosas, espera, presentar acá, listo. Y ya para terminar, vemos que esto es una de las metodologías que se explica para el tema de construcción de línea base. Vamos a iniciar desde los conceptos básicos que se deben tener para esta construcción, hablar un poco de revisión energética, tocar todos estos pasos que están aquí, como definir variables independientes, filtrar datos, recolección de datos, periodo base, bueno, en este orden, perdón, definir el modelo de línea base, que repito, no necesariamente tiene que ser lineal, establecer indicadores y hablar un poco del monitoreo y desempeño energético. Entonces, todo esto se profundiza en el diplomado y espero que pues esta información que se haya suministrado el día de hoy sirva un poco como semilla para poder indagar un poco más sobre esos temas, poder aprender más. Y ya para terminar, yo creo que con esto terminamos y dejamos espacio para las preguntas, ¿vale? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Le recordamos a todos los participantes que por medio del chat pueden consignar cualquier duda o inquietud para dar lectura y respuesta a la misma. Por el momento, Laura Salinas nos pregunta cuáles son las condiciones básicas. Ok, normalmente cuando uno habla de condiciones básicas de funcionamiento, son las condiciones cuando el equipo fue montado o iniciado su operación que tiene unos valores. Y estos valores, en teoría, uno esperaría que sean las mejores formas de operar. Entonces, un concepto básico del TPM o de todas estas metodologías de mantenimiento es que cuando se hace la restauración de las condiciones básicas, es decir, que el equipo tenga la carga correcta de refrigerante, las presiones correctas, los ventiladores funcionando de manera correcta, debería funcionar mejor. Entonces, cuando hacemos referencia a condiciones básicas, hablamos de esto. Perfecto, ingeniero. Nos preguntan también José Sánchez, porque la gráfica del CUSUM empieza en cero y termina en cero. Ah, ok, listo. Básicamente, esta gráfica de fusión que aparece acá, no, Carlos, es la gráfica de el periodo base. Entonces, cuando se construye una gráfica de fusión del periodo base, no empieza en cero exactamente, sino en el primer desempeño, pero sí debe terminar en cero.
porque conceptualmente es la suma de todos los residuos de la ecuación. Ahí se me olvidó. La suma de los residuos de la ecuación. Y al final la suma de todos los residuos de una ecuación de regresión lineal te debe dar cero. Entonces por eso termina en cero. Igual, ajá, todo esto también se explica mejor ahí en el diplomado, pero es eso. Esa es la razón por la cual termina en cero. ¿Vale? Ah, ya se me estaba. A ver acá. Esto de acá. Entonces, aquí el primer valor es -14 y el último valor sí es cero. Entonces, por eso, porque la suma de todos los residuos al final da cero. Y esta es la gráfica correspondiente a los valores con los que se construyó la ecuación. Ya luego en el seguimiento, este valor, pues el que se toma es el último valor y puede caer valor positivo o un valor negativo, pero ya eso es durante el seguimiento. Perfecto. Y por otro lado, acá por medio del chat tenemos Jaime Andrés Muñoz. La línea base se construye a partir del análisis energético nivel 2, ¿verdad? Sí, dependiendo cómo los interpretes también. Pero lo que uno busca, y aquí rápidamente, es poder tener una referencia lo más objetiva posible. Entonces, si esta análisis energético nivel 2 nos ofrece eso, entre eso lo que necesitaríamos sería los datos históricos de consumo y producción durante un periodo donde no haya una alteración de un factor estático significativo. Todo esto se explica también que es un factor estático. Nosotros tomamos esos valores para construir la línea base. Entonces, sí, sí podríamos tomarlo. Listo. Igual un poco más allá de eso, pero a grosso modo es eso. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Ronald Arroyave. Excelente. ¿Qué característica debe tener el PC y qué programa se necesita para el diplomado? No, realmente con que funcione un Excel bien es suficiente. Si bien estos análisis normalmente ya en el día a día, muchos lo hacen con Python, con R, el diplomado está enfocado en Excel. Entonces, con un equipo que tenga procesador i3 con 8 de RAM sería suficiente para que el Excel funcione bien. Listo. Y Juan Alcantara nos pregunta cuál es la diferencia energética que debemos llevar y el diferencial de temperatura y presiones. Ah, ¿cuál es la diferencia energética? No entiendo la parte bien de diferencia energética. Y el diferencial de temperatura, pues, por ejemplo, en el caso de los chillers, que en la diferencial de temperatura de agua, de entrada y salida, nos recomienda que esté entre 10 y 12 grados Fahrenheit. Eh, Entendiendo de que cuando hay un diferencial de temperatura bajo en la salida y entrada del agua, es un problema porque es básicamente que no se aprovechó la energía disponible del chiller. Pero eso es en caso de agua helada. Pero en el caso, por ejemplo, de una manejadora, uno espera que la diferencial de temperatura entre la temperatura ambiente y la evaporación, la temperatura de evaporación sea de 20 grados Fahrenheit. Entonces, hay muchas diferenciales de temperatura, o la temperatura de condensación y la de evaporación, que uno espera que esté 45 hasta 110. ¿Eso da cuánto? 55, 65 grados Fahrenheit, por ejemplo. O el sobrecalentamiento es otro diferencial de temperatura. El tema es que en estos sistemas hay muchos diferenciales de temperatura. En el caso de sobrecalentamiento, si una válvula de expansión termostática está entre 6 y 8, pero si una válvula de expansión electrónica esté por lo menos en 4 grados Celsius, pero si trabajas ya en congelación, no puedes trabajar con 6 grados Celsius. Entonces, depende de qué sistema estamos hablando. Y precisamente uno de los módulos del diplomado es que nos vamos sistema a sistema y dando recomendación sistema a sistema, en este caso los diferentes diferenciales de temperatura o los diferentes diferenciales de presión, porque por ejemplo también, ¿cuánto es la caída de presión correcta en un intercambiador de calor? Ahí también se explica. Entonces, aquí la respuesta es muy abierta y si queremos profundizar en esto, pues te recomendaría esa parte del diplomado, ¿vale? Listo, perfecto. Em, Juan nos confirma que gracias, que está de acuerdo, depende de la aplicación
que se vaya a usar. Listo, entonces esperamos haber aclarado todas las dudas e inquietudes. Les recuerdo que la información de esta conferencia hace parte del Diplomado de Eficiencia Energética. Y por el chat les voy a compartir mi número de contacto. Cualquier duda e inquietud lo pueden hacer por medio de WhatsApp o mi correo electrónico. También me pueden llamar, no hay ningún problema. Y por medio del QR que les estoy compartiendo en pantalla, pueden ver el alcance de la diplomatura. Recuerden que esta diplomatura empieza el 19 de junio, es virtual. Tendrá una ejecución los días miércoles y viernes de 5 a 7, 2 horas diarias, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Cualquier duda o inquietud, ahí por medio del QR también van a encontrar mi número telefónico. Em, Posterior a esta actividad, se entregará una constancia de participación en la misma, acreditando pues el número de horas de la diplomatura. Adicional a eso, pues aprovechamos el espacio para invitarlos al ACAI Región, que está programado este 23 y 24 de mayo en la ciudad de Pereira, acá en Colombia, para que participen. Este es un evento presencial, lo ideal son 2 días, lo ideal es que ustedes puedan asistir y pues ampliar el alcance en cuanto a proveedores, clientes y demás. Entonces los esperamos y cualquier duda o inquietud pueden encontrar por el código QR de la mano izquierda mi número de teléfono o a la mano derecha, el código de la mano derecha es el direccionamiento para la página de acá y ahí pueden encontrar todas las actividades que tenemos, las ferias que tenemos en ejecución. Cualquier duda o inquietud, estamos abiertos a sus comentarios. Muchísimas gracias a todos por el espacio que nos permitieron hoy. Gracias al ingeniero Alex por todos sus aportes y conocimientos. Muchísimas gracias y esperamos pues verlos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan buen día. Hasta luego, buen día.